Bendiciones, Dios te bendiga, feliz y bendecido día para ti, para todos los tuyos. Estamos nuevamente por aquí encontrándonos porque el Señor lo permite, porque nuestro Padre Celestial nos ha permitido nuevamente de estar por esta pantalla. Así que abre tu corazón para recibir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que ha sido de enseñanza y edificación para mi vida y por la cual para ti también lo va a hacer. Así que sea el Espíritu Santo en este instante, en este momento, fluyendo sobre mí, que sea Él una vez más con la autoridad, desenvolvimiento, sabiduría, inteligencia para poder transmitir esta palabra conforme a lo que Él desee que yo hable, conforme a la voluntad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero de verdad hablar lo que el Señor puso en mi corazón y resaltar estas palabras claves que el Señor me hacía entender. La importancia de tener identidad, la importancia de yo saber si tengo identidad. ¿Cómo puedo yo identificar si tengo identidad? Necesitamos hablar y entender la importancia de lo que es tener identidad, porque hoy en día estamos viendo muchas personas frustradas, muchas personas haciendo o terminando haciendo lo que las demás personas le dicen, personas que literalmente nos demuestran que no tienen identidad. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber que cuando nosotros no estamos en Cristo, nosotros no tenemos identidad. Por más fuerte, por más diligente que seamos, por más personas que podamos demostrar que queremos esforzarnos en muchas cosas, no tenemos identidad, porque el diablo nos quita, nos roba la identidad como hija y como hijos de Dios. Que por más que realmente nosotros seamos personas que no le hagamos daño a nadie o que no estemos quizás en unas condiciones, como quien dice, tocando fondo de una manera como otras personas, de igual manera el enemigo nos usa, nos roba, nos quita cosas que realmente nos perjudican, y ahí literalmente nosotros estamos afectados en varias áreas de nuestra vida. De igual manera nos quita la identidad. Cuando llegamos en Cristo, literalmente nos dan una nueva identidad. Que es una nueva identidad? Es como cuando tú renuevas la cédula o el pasaporte. Como por ejemplo, se te venció hace como 8 o 10 años y te toca sacar la cédula o el pasaporte. Eso es cuando nosotros llegamos en Cristo, que nos dan una nueva identidad, una nueva personalidad. Los miedos, los temores, las angustias, las inseguridades, todo eso se va, eso se quita. Pero lamentándolo mucho, estamos viviendo tiempos ahorita que no nada más el inconverso o el impío ahorita no puede tener identidad. Pueden tener una identidad de cédula, de pasaporte, pueden saber quién son como mujer o como hombre. Puede hacer que el enemigo le esté disfrazando en este momento que ellos tienen supuestamente identidad, pero son personas que tienen cosas que realmente Dios puede restaurarles, llenarles, cambiarle, pero ellos sin saber o ella sin saber, por falta de conocimiento y de sabiduría y de no conocer a Dios, no saben lo que es tener una identidad en Cristo. Pero quiero resaltar que dentro de la iglesia ahorita mismo hay personas sin identidades. Hay personas donde la cual todavía deciden por la amiga, pero tienen tiempo en los caminos de Dios, por la cual que están luchando con tantas inseguridades, dudas de sí misma, de sí mismo, lamentándolo mucho. Ahorita en la iglesia realmente se está viviendo personas, estamos viendo personas que tienen inseguridades, tienen falta de identidad, personas que deciden no por lo que Dios les dijo, les habló, por lo que Dios dijo de lo que eran, sino por lo que realmente dice fulanito o lo que dice todavía ese hombre o lo que dice esa mujer o por lo que dicen los demás, y deciden y actúan conforme a las demás personas y no por lo que portan,
en Cristo y no por lo que Dios dice que yo soy y no por lo que realmente Dios me dio y no por lo que realmente Dios dice de lo que yo soy. De eso quiero hablar, porque la Biblia nos habla y nos enseña una persona y nada más voy a hablar específicamente de David. De David porque David nos demuestra que a pesar que era nuevo para la multitud, era nuevo para Saúl, era nuevo para a la vista de muchas personas, David no era nuevo para el cielo, porque David sabía quién era en Dios, sabía lo que portaba en Dios, sabía que él era en Dios y qué es lo que Dios hacía con él y cómo Dios eh, podía darle la fuerza, el ánimo, la voluntad a él y él sabía con quién contaba, de qué forma, de qué manera Dios le había dado autoridad, de qué manera Dios lo respaldaba. ¿Por qué quiero hacerte entender esto? Porque dentro de la iglesia ahorita hay personas queriendo y anhelando el manto de otro hombre de Dios o de otra mujer. Yo quiero que Dios me use como fulanita de tal. Yo quiero que Dios me use como el hermano tal. Yo quiero que Dios me use como la que predica, la que adora. Yo quiero tener eso mismo. No está mal que nosotros podamos admirar a una persona, pero yo puedo creer y yo puedo entender que ese es el manto de ella. Yo puedo creer y yo puedo entender que esa es la forma y la manera de Dios darle a ella su identidad, su manto en el mundo espiritual. Pero el mío ¿dónde está? Porque Dios me tiene que dar el mío, Dios tiene que darme a mí la forma y las estrategias de yo vencer y de yo poder demostrar que Él vive en mí y cómo Él se puede manifestar en mí de una manera diferente. No quiere decir que aunque yo tenga un padre espiritual, una madre espiritual en el mundo espiritual, de la persona que Dios ponga en mi vida, es que yo me voy a parecer a ella, que yo me voy a parecer a Él, porque el Señor me hacía entender, eso no es necesario. ¿Por qué? Porque realmente la forma o la manera que Dios usó a mi padre espiritual o esté usando a mi padre espiritual puede ser la forma diferente que Él puede usarme a mí. Que quiero hacerte entender que cada quien tiene un manto y cada quien tiene una personalidad en el mundo espiritual y que Dios nos da la sabiduría y la estrategia para nosotros echar adelante ese manto, a ver ese propósito, ese ¿cómo decirte? Esa personalidad que nosotros nos da en el mundo espiritual. No todos tenemos las mismas estrategias para nosotros pelear y hacer las cosas que Dios nos ha dado y nos ha enseñado. Y esto me hacía entender cómo David se lo demuestra a Saúl y a todo el ejército de Israel en ese momento, cómo Dios te muestra que esta persona, a pesar de todo, que no era una persona que tenía un tamaño como el de Saúl, que no era una persona que realmente era como papiado como Saúl, pero esta persona tenía autoridad en el mundo espiritual. Esta persona era una persona que tenía las estrategias para pelear contra Goliat, sabía cómo vencerlo y aparte nos demuestra su identidad porque no le tenía miedo, no tuvo temor, no dudó en ningún momento de que Dios podía vencer ese pleito, no dudó en ningún momento de que él tenía la capacidad de poder echar hacia adelante ese pleito. Y eso es tener identidad. Que nosotros no decidamos el día de hoy para echar delante un proyecto o un pleito en el mundo espiritual o en lo que Dios nos ponga aquí en la tierra, porque realmente yo sé lo que porto, yo sé lo que soy en Cristo, yo sé lo que Dios me ha dado, yo sé lo que realmente Él ha dicho que yo soy y no tengo por qué querer o anhelar lo que los demás tienen, porque yo sé lo que Dios ya me ha dado a mí. Y entonces eso fue David. Vamos a hablar sobre referente de esto y vamos a hacer como quien dice, a resaltar las identificaciones cuando una persona no tiene identidad en Cristo, cuando una persona todavía no ha tenido su identidad y no sabe lo que porta, lo que realmente es en Cristo. Yo quiero que el día de hoy vayamos al primera de Samuel, capítulo 17, verso
31 en adelante. Dice lo siguiente, donde se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres muchacho y él es hombre de guerra y desde su juventud. Voy a hacer una pausa aquí. Vemos aquí que se le llegó a los oídos el comentario que David había hecho sobre referente que qué le iban a dar a la persona que realmente venciera a Goliat, y empezó a él decir que él podía esa pelea, que él sí podía echar para adelante ese pleito, que él no tenía miedo, no tenía temor, que él no estaba temblando como los hombres de Israel, que él no tenía miedo como Saúl, que él sí podía echar para adelante a Goliat. Entonces ahí nos damos cuenta ya la personalidad, la identidad que tenía David. Una de las cosas que vemos que Saúl le dice: tú no vas a poder, porque primero tú eres muy joven. Segundo, este es un hombre delante de ti. Y tercero, nos damos cuenta aquí que él resalta y dice: ¿sabes qué? Este es un hombre que tiene rato que sabe pelear en guerra. O sea, tiene ya las estrategias para vencer cualquier guerra. Tú no, tú apenas estás llegando y viendo, tú no sabes pelear de esa forma como Goliat. Y aquí nos damos cuenta la forma que menosprecian el manto, la identidad de David, porque no lo conocía. La importancia de nosotros no dejarnos llevar por la apariencia, porque nosotros veamos una persona diferente que la otra. Nosotros no sabemos de qué forma Dios le ha dado la estrategia y la identidad a cada persona. Y no nos podemos dejar llevar por la apariencia, porque aquí vemos una persona que no aparentaba de que podía vencer ese pleito, pero era el que lo iba a vencer. Y yo quiero que hoy en día podamos entender y comprender lo que es nosotros no dudar de nuestro Dios y no dudar de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, de lo que nosotros somos, saber que no podemos perder nuestra identidad por encima de personas que duden en el llamado, en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios ha dicho de ti y en lo que Dios ha prometido en tu vida. Una de las cosas que nosotros muchas veces le podemos demostrar a Dios que nos falta identidad es cuando realmente nos viene ese tipo de Saúl a dudar en ese propósito, en ese llamado, en esa promesa que Dios te ha dado, que Dios te ha dicho, y son personas que realmente el enemigo los usa para que nosotros podamos dudar de lo que portamos y de lo que somos en Dios, y que realmente pueda venir la duda o la incredulidad para nosotros dudar de sí mismo y decir: sabes que yo no voy a poder vencer esto, sabes que yo no voy a poder echar adelante este pleito y este plan o este propósito que Dios comenzó en mi vida, sabes que yo no puedo esto porque realmente yo sé que esto no voy a poder. O sea, ahí realmente estamos perdiendo autoridad y estamos perdiendo identidad, porque ya sabemos que Dios nos habló, que Dios nos dijo y que Dios realmente está con nosotros, y como nosotros sabemos en ese momento que Dios no nos va a dejar mal, que Dios nos va a respaldar a lo que realmente Él va a hacer con nosotros. David demuestra aquí hacerle entender al pueblo, a Saúl de Israel, y hacerle entender a ellos que realmente él sí tenía identidad y que sabía él contar con Dios en medio de cualquier prueba, proceso, dificultad y en medio de una guerra fuerte. Aparentemente nosotros podemos ver que físicamente David era una persona que no portaba como quien dice, el poder que tenía o la autoridad en ese momento que tenía supuestamente Goliat. ¿Por qué? Porque Goliat era una persona grande, alto, una persona gigante, musculoso, fuerte, vigoroso, aparentemente físicamente. Pero esta persona realmente no era lo que aparentaba. No era, porque vemos aquí que todo el mundo le temblaba, todo el mundo tenía miedo,
todo el mundo estaba ahí con miedo, temor, tenía al pueblo como quien dice en un estado, ¿cómo decir la palabra? Tenía el pueblo en un estado de opresión, quitándole como quien dice autoridad de lo que ellos ya habían ganado muchas veces. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener cuidado, porque si tú has tenido identidad y tienes identidad, muchas veces el enemigo va a querer ponerte en duda en lo que aportas, en lo que Dios te ha dado, con quien cuentas, que es con Dios, para hacerte como quien dice, oprimir a que tú no puedas echar adelante ese pleito y eso que estás viviendo. Entonces mira lo que dice lo siguiente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Una de las cosas que él dice, mira, sabes que yo tenía rato peleando con leones y osos. Y cuando se metían conmigo, yo los agarraba y los esguazaba. No es lo mismo pelear con un ser humano, por más que sea alto, por más que sea lo que tenía David, lo que tenía Goliat en ese momento, la espada más afilada, la espada más grande, que agarrar y esguazar un león y un oso. O sea, que esos son animales salvajes que pueden venir a devorarte rápidamente. Entonces él dice, si yo peleo con un animal salvaje, donde Dios me ha dado a mí, como quien dice, para poder vencerlo, para poder degollarlo, y Dios me ha respaldado, me ha dado el poder, me ha dado la fuerza, y los mato como una hormiga delante de mí, ¿qué va a hacer de este hombre? Yo puedo con esta guerra, yo sé que lo que es pelear, yo sé lo que es echar un pleito, una guerra, yo puedo con esto mucho más y más. Esto me queda pequeño para lo que yo he vivido a sola allí donde nadie me ha visto. Entonces aquí vemos una persona que realmente sabía lo que era contar con Dios, porque él dice en ese momento, ¿sabes qué? Este incircunciso no se está metiendo con cualquier persona, se está metiendo con el Dios viviente, con el Dios todopoderoso, con el omnipotente, con el gran yo soy, con el que tiene el poder, el que realmente creó los cielos y la tierra. No vamos a poder con este hombre. Él dice, ¿sabes qué? Esta pelea no es mía. Una persona con identidad sabe lo que realmente es que Dios esté con él, que Dios lo respalde, que donde quiera que vaya, sabe que realmente si es direccionado y guiado por Dios, su pelea va, porque esa batalla la gana. Eso era David. Por eso es que David siempre podía vencer a sus enemigos. David siempre iba a vencer sus pleitos porque él sabía con quién contaba y quién era Dios. Caminaba por dirección. Le decía a Dios, ¿sabes qué? Señor, dime si voy contra ellos, dime si subo, dime si hago esto, dime si puedo actuar, dame solamente la palabra para yo hacerlo. Y cuando Dios le daba la orden, él iba con toda porque sabía que ese pleito lo ganaba. Porque no se ponía a pensar que era con su fuerza. Y eso es lo que pasa con muchas personas que no tienen identidad, que piensan que lo que van a enfrentar es con su fuerza. Cuando yo sé que yo tengo identidad, yo sé que ese pleito, esa dificultad, eso que yo estoy viviendo, no va a ser con mi fuerza, no es con mi lógica humana, sino con lo que Dios ha dicho, ha declarado y lo que Dios ha hablado. Entonces, mira lo que dice lo siguiente. Añadió David a Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras de los osos, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esta persona tuvo que ver algo en la vida de David. Saúl tuvo que ver tanta autoridad y tanta seguridad en David para decirle, ¿sabes qué? Dale. Porque él era el único que podía darle el orden de decirle a David en ese momento, si puedes hacer, si puedes ir, obviamente.
porque era el que tenía la autoridad para pelear en ese momento. Lo que no se atrevió Saúl a hacer, lo que no hizo Saúl, que tenía rato peleando con espada y que estaba armado y vestido en ese momento, lo pudo hacer una persona que realmente no aparentaba lo que era, lo que realmente muchos creían. Yo me imagino a David saliendo en ese momento como quien dice, con una vestimenta de servicio, porque él lo que iba era a llevarle comida a sus hermanos. Él lo que fue a hacer un mandado de su papá para poder alimentar a sus hermanos. Pero cuando Saúl ve a esta persona que no era nada más una persona que estaba vestida como quien dice, con ropa de servicio, que venía del monte, que venía de allá de cuidar las ovejas de su padre, sino que también cargaba una potencial diferente. Saúl tuvo que ver una autoridad diferente. Saúl tuvo que ver en ese momento algo totalmente, una seguridad y una certeza en David, que él dijo, dale, échale gana a este pleito. Y pudo creer Saúl en ese momento más en David que en él mismo. Y ahí nos damos de cuenta la diferencia de la identidad de David con la de Saúl. Muchas personas están como Saúl, creen más en la vida de las demás personas, que los demás pueden lograr más cosas que ellos mismos. David no, David sabía que él podía y creía con quién andaba y quién era el Dios que andaba con él. Eso es una persona que realmente tiene identidad, una persona que no tenga identidad, una persona que no está seguro de sí mismo y crea más que las demás personas son capaces de lograr muchas cosas y él no. Entonces dice lo siguiente: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Por qué? Porque Saúl en ese momento vistió a David con ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. O sea, Saúl quería que David peleara a la manera de él. Una persona que tiene identidad, escúchame bien, una persona que tiene identidad no va a copiar y no va a hacer las cosas a como la demás persona se lo dice, sino a la estrategia y a la forma y a la manera que esa persona quiera. Una de las cosas que vemos aquí es que rápidamente Saúl le dice, ¿sabes qué? Dale, echa el pleito hacia adelante, pero lo vas a hacer como a mi manera, lo vas a hacer como yo digo. Vamos a vestirte, vamos a ponerte el casco, vamos a ponerte la coraza, vamos a ponerte todo lo que yo me pongo, vamos a ponértelo a ti, vamos a poner mi manto, vamos a poner mi autoridad. Y David dice, ¿sabes qué? Yo nunca he practicado esto, yo nunca he peleado de esta manera, me voy a quitar esto, porque es que no es a la forma tuya que lo voy a hacer, es a la manera que Dios me enseñó. Y esto está tremendo, porque aquí podemos ver de hacernos entender nosotros lo maravilloso de que es echar ese pleito hacia adelante, no con mi fuerza, no con mi poder, no con mi autoridad, no porque realmente yo soy la más ungida, sino porque yo sé quién soy en Dios y porque yo sé con quién cuento. Y a mí nunca me han enseñado a pelear de esta forma, a mí me la han enseñado de esta forma. Y yo sé que a la manera que Dios me ha enseñado, de esa forma es que voy a echar pleito, a vencer este pleito. Entonces ahí nos damos cuenta inmediatamente que le dice a Saúl, ¿sabes qué? Gracias por darme la estrategia, gracias por ayudarme, lo agradezco, pero me tengo que quitar esto, porque de esta manera es que yo no voy a vencerlo a él. De esta forma, como me lo estás enseñando, no es que lo voy a vencer a la manera y a la forma que Dios me ha enseñado en el secreto. En el secreto fue que David aprendió a pelear. En el secreto, donde nadie lo veía, donde nadie realmente sabía cómo él se le enfrentaba a los leones y a los osos, Migdeli. ¿Por qué? Porque tú no sabes si David estaba rajuñado, tenía marca en su cuerpo, que por más que lo mataba a los osos y a los leones, tenía marca de cómo realmente era pelear y vencer a esos osos y a esos leones. Y de esa manera era que él vencía
a esos animales. Entonces aquí le querían cambiar, como quien dice, la estrategia. Aquí le querían cambiar la manera y la forma de él enfrentar los problemas, las dificultades. Y él agarró y le dejó muy claro a Saúl, con mucho respeto. Y es importante que nosotros aprendamos esto, porque con mucho respeto, con mucha amabilidad, tenemos que dejarle claro a las personas: tienes rato en los caminos de Dios, tienes rato haciendo la voluntad de Dios. Yo te respeto, te honro, te valoro, te quiero, te admiro, pero a mí me han dado un manto diferente. Y yo tengo que echarle adelante este manto como Dios me lo dijo y como Dios me lo revela y como Dios me lo está pidiendo. No a tu manera, no a tu forma, no como tú lo desees, porque realmente tengo que hacer las cosas como Dios me lo dijo en el secreto. Entonces dice la palabra aquí en el 40: y tomó su collado en sus manos y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en sus manos y se fue hacia el filisteo. El filisteo veía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, le tomó en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Esto es dejarnos llevar por la apariencia. ¿Sabes por qué? Porque hasta el mismo gigante en ese momento dice: este es el que va a pelear conmigo. Por favor, yo lo guaso nada más con la mirada. No tengo ni por qué alzar la espada. Este este es el que yo realmente ya gané la guerra. Y es por eso que nosotros tenemos que saber lo que es tener la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, y que saber con quién contamos y que Dios esté con nosotros para que nosotros podamos ganarle a cualquiera cosa que el diablo nos ponga en el mundo espiritual. Por más que el diablo haga y esto, nosotros vencemos, porque realmente Dios está con nosotros. Como dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso fue lo que le pasó a David en ese momento. Él está resaltando: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Puedes venir con espada, puedes venir como vengas, puedes ser el más grande, puedes ser la persona más robusta, pero no me importa, porque yo estoy con Jehová de los ejércitos. Una de las cosas que vemos aquí en ese momento, que él dice: este es la persona que va a pelear conmigo. Era pequeño, era hermoso, era delicado, era bonito. O sea, la ropa que tenía no era una ropa de guerra, sino de servicio, porque venía prácticamente a llevarle comida a sus hermanos por el mandato de su papá. O sea, esta persona no estaba ni siquiera preparada para ir a la guerra. Pero cuando tú estás con Dios y cuando Dios está contigo, mira, Dios es el que te va a dar la fuerza, el ánimo, te va a hablar, te va a guiar, te va a orientar y te va a capacitar para echarle adelante todo lo que realmente el enemigo se oponga a hacer. Dice la palabra en el 43: y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carnes a las aves del cielo y las bestias del campo. Quiero aquí resaltar algo: el diablo siempre va a querer hacernos entender que él va a ganar la guerra. El diablo siempre va a ser como el baigón. ¿Sabes lo que es el baigón? Alborota las cucarachas, pero nunca las mata. Eso es lo que estaba haciendo. Él estaba alborotando el pueblo y estaba en ese momento haciéndole entender a David que te voy a matar, que esto, que lo otro voy a hacerte, pero nunca logra hacer nada de lo que dice, porque realmente una persona respaldada por el cielo, Dios siempre le da su victoria. Entonces dice lo siguiente: entonces dijo David al filisteo: tú vienes conmigo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él le dice: mira, tú vienes muy armado, tú eres muy alto, tú tienes músculo, tú tienes la espada más grande, pero te voy a decir algo: tú no vas a pelear conmigo, tú vas a pelear es con el mismísimo Dios. Y yo vengo aquí a pelear y a enfrentar esto, es porque a mí me mandaron.
porque realmente soy un instrumento nada más, pero te vas a enfrentar es con el Todopoderoso. Y me encanta porque aquí podemos ver que David se pone su traje de autoridad. Y hoy quiero hablarte y hacerte entender, ponte tu traje de autoridad. Ponte lo que Dios te ha dicho y te ha hablado. Deja de sentirte menos. Deja de sentirte de la forma que no te debes de sentir, como el enemigo está usando a esos Saúles, como el enemigo está usando a esas personas para que no creas en lo que portas y en lo que eres. Si realmente todavía eres una persona que tienes que decidir porque lo que las demás personas digan que tienes que hacer es porque no tienes identidad. Si todavía te sientes mal por lo que dicen de ti, que tú sabes que no eres, no tienes identidad, porque una persona que tiene identidad, por más que digan y hablen, critiquen y señalen, sabiendo ella o sabiendo él que eso es mentira y que eso no es así, literalmente no le va a importar, porque yo sé lo que soy en Dios. David, cuando Saúl le dijo, tú no vas a poder porque tú eres pequeño, porque tú eres lo otro, le dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa, porque yo sé lo que soy en Dios, porque yo sé que yo he peleado con osos y leones. Hoy quiero hablarle a una persona, hoy quiero hablarle a alguien que realmente necesita ponerse su traje, que necesita agarrar la autoridad que Dios le ha dado, que necesita entender lo que es él o ella en las manos de Dios, que necesita comprender lo que realmente Dios le ha dado en el mundo espiritual. No quiere decir que aquel está haciendo las cosas de esa manera, tú lo vas a hacer de esa forma, porque realmente Dios a cada quien le da su manto, Dios a cada quien le da, como quien dice, su manera de guerra, cómo van y las estrategias de la forma de que cada quien eche para adelante sus pleitos espirituales. La forma que aquella persona peleó, la forma que aquella persona está haciendo las cosas, no quiere decir que sea la misma forma que a ti te va a ayudar de hacerlo, porque esa es la forma que Dios lo está usando a él, esa es la manera que Dios está haciéndolo con él. A ti te ha dado algo diferente y cada quien tiene su identidad y cada quien tiene, como quien dice, mis huellas no son las mismas que las tuyas. Tú no puedes ir a un lugar y que pidan huellas y que tengas que hacer eso. Tú puedes firmar y puedes aprender mi firma, pero no puedes poner mi huella, porque realmente tengo que estar yo. Yo no puedo ir a ese lugar a poner las huellas tuyas, porque tú tienes que tener tu huella. Cada quien tiene sus huellas, cada quien marca lo que porta en el mundo espiritual y lo que Dios le ha dado y otorgado. Aquí vemos que él, lo primero que le dice, tú has provocado a Dios, tú no me estás provocando a mí. Tú estás enfrentando a Dios. Él sabía que Dios era el que realmente estaba con él, pero quien iba a enfrentar ese pleito. Cuando tú tienes identidad, tú no tienes que por qué dudar y ni tienes por qué ni siquiera tener miedo de lo que el diablo esté diciendo, hablando y levantando, porque tú sabes a quién está provocando el diablo, no a ti, es al mismísimo Dios. Y el mismo Dios se tiene que mover a pelear por ti. Entonces dice, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Y te tocaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá quién es el Dios de Israel. Él dice, todo el mundo va a tener que conocer quién es el Dios de Israel. Es más, va a pasar esto contigo, esto y esto, porque él no nada más estaba hablando, sino que estaba profetizando lo que había de acontecer. Y sabrán todas esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Él dice, ¿sabes qué? Jehová peleará por nosotros y todo aquel entenderá que Dios no nos va a dar la victoria con espada, ni con jabalina, ni con nada, sino que de Jehová es la batalla y él me ha dado la autoridad para que hoy caigas en mis manos. Él está entendiendo que este filisteo iba a caer en sus manos y él está diciendo, tú hoy mueres. O sea, está prácticamente declarando con su boca y haciéndole entender a la gente que no estaban viendo en ese momento el resultado de lo que estaba hablando David, pero él estaba seguro de lo que hablaba. Una persona con identidad siempre va a estar segura
de lo que Dios le dice y de lo que Dios le habla y de lo que Dios le promete, porque realmente no va a dudar de lo que Dios le dará las victorias. Dice lo siguiente: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Me encanta porque David se adelanta. Hay momentos donde nosotros no le tenemos que adelantar al diablo. Hay momentos donde realmente el diablo quiere venir con sus estrategias y nosotros tenemos que irnos adelante para poder vencer lo que realmente Dios nos ha dicho. Entonces dice: y metiendo David en su mano la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo a la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con hondas y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en sus manos. La palabra resalta y dice: David, sin tener espada en una mano, ya con una sola piedra le dio en la cabeza y lo había matado. Mira la forma tan fácil que David pudo pelear en ese momento y pudo ganar y matar a Goliat, porque David sabía lo que portaba, porque David sabía lo que era en Dios, porque David sabía realmente cómo iba a ganar esa pelea. Y pudo vencerlo solamente con una piedra, mientras que todos aquellos de Israel estaban armados, tenían espada grande, afilada, estaban ahí bien resguardados con la ropa, pero aún así estas personas no pudieron enfrentar a Goliat porque realmente tenían miedo, temor, tenían en ese momento angustia, estaban dejándose amedrentar por lo que Goliat les hablaba y le decía. Entonces dice la palabra: y metiendo David en su mano la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró, y allí hirió al filisteo. Dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel, le dijo, los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta la puerta de Crom, y cayeron, hirieron a los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general de los ejércitos: Abner, ¿de quién es este hijo, este joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, no lo sé. Y el rey le dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en sus manos. Y le dijo David: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Cuando tú eres efectivo y cuando realmente tienes autoridad y cuando tú tienes identidad en Cristo, tú vas a resaltar, vas a brillar por lo que portas, por el manto, por lo que Dios ha puesto, por la unción. Y realmente las personas se van a quedar sorprendidas, van a quedarse atónicos con lo que estás haciendo, van a quedar sorprendidos de la forma que Dios te usa, porque realmente eso es la unción, esa es la autoridad, ese es el manto. Ellos estaban sorprendidos cómo David pudo vencer a Goliat, cómo David pudo matar a Goliat. Cuando realmente tú tienes identidad y tienes en ese momento un manto, tú vas a tener evidencia, David tenía evidencia, la cabeza de Goliat la tenía en la mano, y ahí les hace entender: mira, lo que ustedes no hicieron lo hice, no por mi fuerza, sino porque Dios estaba conmigo. Otra de las cosas que podemos ver aquí en ese momento
es que David demuestra la valentía, demuestra en ese momento el respaldo del cielo hacia él. Cuando tú tienes identidad, tú vas a demostrar a donde vaya que tú nunca estás sola, que tú nunca estás solo. Vemos aquí la manera de poder el ejército de Israel echar el pleito después que mataron a Goliat. Y una de las cosas que me llamó la atención es que ellos empezaron a irse contra el resto de los filisteos, a perseguirlos, saquearon el campamento. Y ahí vemos que ellos pudieron enfrentarse después que ellos pudieron ver evidencia de que ya no estaba Goliat. Eso es alguien que realmente no tiene identidad. Tenemos que esperar que el otro se mueva, tenemos que esperar que el otro haga, tenemos que esperar que el otro actúe para nosotros actuar. Una persona que tiene identidad le va a ir con toda, porque no le va a importar, porque va a saber que Dios está con él, que Dios está con ella, y que Dios lo va a hacer, y que Dios lo prometió. No tengo que esperar que tú me digas, que tú me hables para yo accionar. Entonces vemos aquí que él agarra la misma espada de Goliat y le quita, le vuela la cabeza. O sea, con lo que querían matarlo fue con lo que él realmente demostró que él mató en ese momento. Terminó de quitarle la cabeza a Goliat. Que nosotros podamos ser como David, que con lo que nos estén queriendo matar, criticando, señalando, murmurando, con lo que estén usando nuestros enemigos, nosotros agarremos eso para nosotros demostrar que con eso mismo nosotros vencimos. Eso fue lo que hizo David. Hoy quise hablar sobre referente la identidad. Identifica si tienes identidad o no tienes. Con todo esto que el Señor puso el día de hoy en mí para transmitirte a tu vida, tú vas a entender si tienes identidad y si no tienes. Si tienes identidad, pues gloria a Dios, sigue adelante, sigue venciendo, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue yendo donde Dios te está diciendo. Si no tienes identidad, necesitas ir a la presencia de Dios y decirle: tú a mí no me das espíritu de cobardía, tú me das a mí poder y autoridad y dominio propio, pues yo necesito conocer hoy mismo mi identidad y todo lo que el diablo me estaba robando y queriendo llevarme a tener temor y a no creer de lo que soy en ti, necesito conocerlo. Ponte el traje que Dios te ha dicho, ponte el traje que Dios te dio. David se quitó el traje que Saúl le puso para ponerse el traje que Dios le había dado, lo que él portaba. Y es lo que necesitamos en estos tiempos, que nos pongamos el traje que Dios nos ha dado y nos ha otorgado. Así que agarra esta palabra, así que ponla en práctica, guárdala en tu corazón y empieza allí a ver fruto de esta palabra. Y sobre todo el día de hoy, ve a la presencia de Dios. Si no tienes identidad, a decirle al Señor: necesito mi identidad, necesito que me des mi traje. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que el Espíritu de Dios te guíe en todo lo que realmente Él desee. Bendiciones.